Perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar aquí en sábado, ¿eh? Ustedes son los profesionales. Si fuera cazatalentos, anduviera en estos eventos viendo a ver quién se presenta en sábado a las capacitaciones, ¿eh? Nada más para buscar personas que sé que están interesadas con su carrera y que hacen la diferencia en su vida profesional. Bienvenidos, bienvenidos a mi sesión sobre SharePoint Framework. Es una simple introducción, algo muy sencillo. Mi objetivo es que ustedes puedan comprender qué hay que hacer para para prepararnos, para poder empezar a construir personalizaciones en Office 365 utilizando código. Y bueno, esa es mi intención del día de hoy. Mi nombre es Aaron González, soy un consultor SharePoint y Office 365. Está mi correo electrónico ahí y mis redes sociales. Tengo la fortuna de ser un Microsoft Valuable Professional por más de 15 años. O sea, se dice fácil, pero son 15 años. He tenido suerte. Y a lo largo del tiempo he venido evolucionando con las tecnologías de Microsoft, tecnologías de desarrollo. Empecé como programador Visual Basic y desde entonces, desde febrero del 2002, que se liberó .NET, empecé a crecer con la plataforma, empecé a crecer con la herramienta, adoptar las tecnologías y poco a poco salir adelante como profesionista hasta que un día por ahí alguien pidió un proyecto SharePoint y pues me lo asignaron y al asignármelo tomé el reto, me encantó la plataforma porque al final del día SharePoint era y es una aplicación ASP.NET. Entonces, como programador.NET, tuve la oportunidad de ver los detalles de cómo funciona internamente el producto y desde entonces evolucionar hasta hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy es pues una introducción a qué es SharePoint Framework, por qué es importante, qué es out of the box y qué podemos lograr, y algunos aspectos generales sobre lo que es SharePoint Framework. La parte en la que nos vamos a enfocar más es en la configuración del ambiente de desarrollo SharePoint Framework y un ejemplo práctico, sencillo, realista, eh, de cómo ponernos al día en esta tecnología. Ahora, te podrías preguntar por qué, o sea, ¿para qué? Si ahorita tenemos como tendencia en la industria, se está dando la posibilidad de programar sin código. Ahorita ya tenemos herramientas y tecnologías categorizadas low code, que significa bajo en código, en donde cada vez más proveedores de plataformas están habilitando opciones para que puedas programar o construir soluciones sin ninguna línea de código. Es una tendencia, está aquí para quedarse y hay razones por las cuales existe, lo cual estamos muy bien. Sin embargo, en algún punto vamos a recurrir a tener que personalizar nuestros productos como el SharePoint con código. ¿Por qué? Porque no siempre las herramientas de bajo código tienen lo necesario para producir aquello que necesitamos específicamente en un negocio. Entonces, ahí sí ya recurrimos a programación. Y cuando de programación hablamos, en el mundo de Office 365 SharePoint Online, hablamos de SharePoint Framework. Entonces, SharePoint Framework vendría siendo esa herramienta soportada para programar. Ahora, el punto que quería comentar es, 258 millones de usuarios en Office 365 y 75 millones son usuarios de Teams. ¿Qué significa esto? Que lo que puedes programar potencialmente puede ser que tienes un mercado muy grande de personas que pudiesen consumir lo que programas, obviamente a través de ciertos mecanismos. Hay mucha gente, hay muchas herramientas y hay mucha demanda también de programadores. Entonces, pues bienvenidos. ¿Qué es SharePoint Framework? Bueno, es el mecanismo soportado para introducir personalizaciones en páginas y sitios modernos de SharePoint. Si estás aquí, seguramente sabes que es SharePoint, plataforma de gestión documental que soporta no nada más documentos, sino también páginas y cualquier información que podamos usar para compartirla en la empresa. SharePoint Framework vendría siendo ese mecanismo de programación soportado para personalizar
el comportamiento de páginas y sitios. Es ligero y funcional en tanto web y móvil. ¿Qué quiere decir? Que podemos utilizarlo en distintos dispositivos. Es responsivo, significa que puede ser acomodado dependiendo del dispositivo que lo estamos usando. El Framework es un componente, mecanismo que está más orientado a crear interfaces de usuario, a hacer que la experiencia de las personas que utilizan lo que programamos sea algo, pues, que sea enganchador, está más orientado al aspecto visual, orientado a la interfase de usuario, a la experiencia de usuario, más que a componentes internos que corren dentro de un servidor o procesos de duración larga que se ejecutan con el tiempo. No, no, no. SharePoint Framework es para hacer que lo que construimos sea algo visible para nuestros usuarios. Es compatible con versiones anteriores de navegador y sobre todo, y el punto más importante, es que soporta herramientas de open source, marcos de trabajo basados en JavaScript. Exacto. Toda esta tecnología de SharePoint Framework se basó en estándares web, tecnologías open web o abiertas sobre web. Y además utiliza marcos de trabajo o frameworks de JavaScript, de tal forma que el entorno, el número de programadores a los cuales podemos alcanzar para poder construir aplicaciones no esté nada más en torno a tecnología Microsoft, sino a cualquier tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque estamos usando lenguajes de programación abiertos y de Internet. Entonces, se le llama out of the box, que significa preconstruido o soportado de forma nativa dentro de alguna herramienta. Este concepto, básicamente SharePoint Framework está out of the box, está literalmente integrado dentro de SharePoint Online y Office 365. Tan es así que los mismos sitios de SharePoint o los llamados sitios modernos están basados en SharePoint Framework. Su ejecución está basada en el motor o canvas de SharePoint Framework. Canvas significa lienzo. ¿Por qué estoy usando estos nombres tan raros? El punto es de que SharePoint Framework es el componente tras bambalinas ejecutando la mayoría. Sí, ahí estabas. Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces les estaba comentando de que, perdón por la interrupción, de que el SharePoint Framework vino para quedarse. Es un componente con el cual puedes programar cosas, pero más que eso, es lo que el mismo Microsoft utiliza internamente para poder soportar herramientas modernas, sitios modernos, páginas modernas e inclusive la herramienta central de administración de Office 365. SharePoint Framework también cuenta con un motor de edición interno con el cual podemos nosotros incrustar dentro de un mismo lienzo, dentro de una misma página, contenido de diferentes tipos. Por ejemplo, el SharePoint Framework permite crear páginas y simplificar la creación de sus páginas. Cuenta con what you see, what you get, que significa puedes agregar texto, tablas, imágenes, cosas así, dentro de la misma página, tal cual como es. Soporta opciones multicolumnas, edición de tipo drag and drop, soportado el texto rico, rich text editing, o sea, edición texto rico. Pero lo más importante, y en lo cual nos vamos a enfocar hoy, es que dentro de ese lienzo de SharePoint Framework podemos insertar componentes, podemos insertar o embeber algo que nosotros llamamos web parts, así se llama web parts, partes, secciones, complementos. Y se le dice out of the box, OOB web parts, porque tenemos más de 40 y tantos diferentes web parts que podemos insertar dentro de la misma página en SharePoint. Y tú, como profesionista, tienes que saber que puedes programar tus propios web parts también con SharePoint Framework. Puedes construirlos, programarlos y montarlos para que los puedan usar tus usuarios. La ventaja de usar estas nuevas herramientas de edición es que ahora pues no tienes que ser un programador necesariamente para poder publicar páginas bonitas dentro de la organización. Este es un ejemplo real en donde el área de mercadotecnia, la persona encargada de diseño gráfico, simplemente se le dio su sitio de SharePoint, sitio moderno, y esta persona de manera automática pudo generar sus imágenes y empezar a mandar comunicados en la empresa utilizando
estas herramientas de edición que viene en SharePoint Online y que SharePoint Framework soporta y apoya. Entonces, el punto aquí es de que tú como programador puedes crear los web parts que ciertas personas pueden usar para comunicar. Web parts que puedan tener funcionalidad que no necesariamente existe ya en el producto, pero que sí está disponible que tú la introduzcas a través de tu programación. Entonces, tenemos bastantes web parts predefinidos. Ahí, estos web parts es importante mencionar que no nada más son componentes que se ejecutan dentro de SharePoint, sino que pueden ser conectores hacia otros servicios que existen en la nube. Por ejemplo, hay web parts de Twitter, en donde puedes decir, muéstrame, no sé, las conversaciones de cierto hashtag, o web parts que se conectan a otros servicios en la nube importantes, como Salesforce, o Stack Overflow, o Facebook, o Google Analytics, etc. Entonces, proveedores como empresas de terceros construyen sus web parts y tú podrías construir también tus propios web parts que puedes incrustar dentro de páginas en SharePoint Online. Ahora, ¿qué podemos crear dentro de SharePoint Framework? ¿Cuáles son los componentes, elementos, cosas que podemos SharePoint Framework utilizar? Bueno, podemos inyectar código JavaScript y HTML en un pie y en un encabezado de página. O sea, el SharePoint Framework nos permite la creación de encabezados y pies de páginas personalizados en base al HTML y JavaScript que nosotros programemos. De tal forma que puedas contar con barras de notificación superior, pies de páginas o mensajes emergentes que pudiesen ser los famosos pop-ups que muestran cierta información o algún mensaje o alguna notificación. Entonces, esa es una de las cosas que puedes construir en SharePoint Framework. Se le llaman extensiones. Otra extensión le llamamos command set, que representa botones, comandos, elementos de menús que pudieras tú construir para poder hacer algo. En otras palabras, cuando estás usando SharePoint o estás usando una librería o una lista una biblioteca de documentos o una lista en SharePoint, pudieras agregar un menú personalizado, agregar algún elemento del menú, o agregar algún botón en la barra de tareas, en la barra de opciones que tiene una lista para poder realizar algún comportamiento que no necesariamente está soportado. Entonces, con este tipo de extensiones, terminas programando cosas que parece que son del mismo SharePoint, pero en realidad son tuyas. Pues tenemos aquí la posibilidad de crear personalizaciones a nivel columna. O sea, acuérdate que en SharePoint tú puedes contar con listas personalizadas y esas listas son como mini bases de datos, como simples repositorios de información tipo Excel, en donde podemos tener renglones y columnas. Entonces, con SharePoint Framework puedes crear extensiones para personalizar cómo se visualiza una celda dentro de esa estructura. Entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, el codificador o le llamamos formateo condicional, o sea, poner yo el color que quiero poner en algún campo, en alguna celda, dependiendo de algún valor, o esconder datos. En Estados Unidos se llama masking, o sea, vamos a enmascarar datos. Por ejemplo, aquí se está mostrando el Social Security, el número de seguro social, y se le pone unas XX para que disfracemos el número. Pues en Estados Unidos no puedes estar mostrando esta información a cualquiera. Entonces, podrías tú tener cierto control a través de un personalizador de columna para mostrar cierta información, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de cosas que puedes construir utilizando SharePoint Framework, ¿sí? En este ejemplo, lo que estoy mostrando en pantalla en este momento es una simple web part. Es otro web part que representa una grilla, un grid, una grilla de datos, una cuadrícula de datos que tiene funcionalidad que no necesariamente tengo de forma preconstruida en SharePoint. Esto es le llamamos tablero de control o tablero de proyectos, de proyectos estratégicos, en donde vemos proyectos enlistados. Y no nada más eso, vemos los proyectos, vemos las fechas de fecha de inicio, fecha de fin, y también vemos algunos de los, le llaman Key Performance Indicators, algunos de los indicadores clave del proyecto. Entonces, se pudo realizar usando SharePoint Framework porque el cliente así lo pidió. Entonces, luego les explico, bueno, ahorita les explico el detalle de esto. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya se está compartiendo, pero les voy a presentar un ejemplo
Espero que mi audio esté sincronizado con lo que se esté mostrando en pantalla. Y si no, pues una disculpa. Lo que vemos aquí es un simple tablero, es una simple página de SharePoint en donde tenemos este web part dentro de la página. Punto número 1. SharePoint Framework, construyes algo que embebes dentro de una página, por lo tanto, es una tecnología que es para mejorar la experiencia de usuario, para que la persona que utiliza la página pueda contar con lo que se necesita contar para trabajar mejor. Entonces aquí tenemos una grid, soporta ordenado alfabéticamente, tenemos información como quién es el dueño del proyecto, y luego tenemos estos indicadores tipo semáforo, súper sencillos, que habla del alcance del plan, del costo y los recursos, y luego tenemos una barra que representa 12 meses, y en verde se refiere al tiempo del proyecto restante, en azul cuando ya no se tienen recursos, pero esta barra es dinámica. Cuando cambiemos a diciembre, pues se volvió a perder el audio. Hola. Hola, No, hola. sí, sí, sí. Ah, No, sí, sí, sí te escuchamos. gracias. Entonces comentaba que aquí este es un proceso personalizado. Cuando cambia el mes, entonces la primera columna es diciembre y la última columna vendría siendo noviembre del 2021. O sea, esto es algo que no necesariamente vas a tener de forma construida en SharePoint. Es algo que el cliente nos pidió porque quiere estar viendo siempre en una misma vista el siguiente año, los siguientes 12 meses del proyecto en que se está ejecutando. Y por último aquí te quiero mostrar que pues cada proyecto aquí tiene un link y si eso ya te manda específicamente a lo que llamamos en SharePoint un document set, en donde ahí están archivos del proyecto y los metadatos del proyecto. Ahora voy a aprovechar para editar este link y cambiar los valores de los indicadores. Fíjate, scope, on track, vamos a ponerle que está que tenemos un issue. En cuanto a plan de trabajo, lo vamos a poner que tenemos un riesgo potencial. Y en cuanto a recursos, lo vamos a dejar en verde. Y en cuanto a costo, lo vamos a dejar en verde. Cuando le doy clic en salvar, pues voy a regresarme de vuelta a este web part, voy a refrescar la página y el web part va a la lista SharePoint y carga los datos dependiendo de la información que estuvimos capturando. Súper sencillo, ¿verdad? Fíjate cómo ahora el scope muestra rojo, el schedule muestra amarillo y los otros dos en verde porque estaban en on track. Esas son las cosas que podemos construir cuando trabajamos con SharePoint Framework. Personalizaciones que no necesariamente están dentro de la caja en Office. Ahora voy a editar esta página para mostrarte algo. Como puedes ver, cuando yo paso el mouse sobre el web part, voy a irme a las propiedades del web part. Aquí está, muy bien. Tenemos un panel de configuración del web part donde le digo dónde está la librería o le puedo especificar algún otro tipo de filtro que muestre proyectos que no han sido iniciados. Y fíjate que pues no lo hace, ¿no? Porque no tengo. Entonces le digo, solamente me muéstrame proyectos en progreso. O fíjate también cómo aquí con este checkbox que estoy a punto de dar clic, le digo, muestra la leyenda. Si se lo quito y aplico los cambios, esconde la leyenda que tenemos en la parte superior. Si le aplico el show legend, le aplico apply, entonces muestra la leyenda en la parte superior. Entonces tenemos un panel de configuración del mismo web part como parte de la infraestructura de un web part, ¿sale? Entonces, estos son los tipos de cosas que podemos construir entre muchas otras cosas más. Esto que te estoy mostrando es algo súper sencillo, pero en realidad hay bastantes cosas que podemos lograr con personalización a nivel código con SharePoint Framework. Ahora, lo que tienes que saber es que esto es una tecnología que ya tiene años, ¿ok? Ya tiene tiempo en la industria. Microsoft ha estado trabajando con él ya desde hace mucho tiempo y ha ido evolucionando. Tenemos la versión 1.11. Empezamos desde 1.0. En nosotros, como MVPs, tuvimos la fortuna de trabajar desde antes, desde las versiones beta y estar revisando. Incluso estuvimos con Microsoft el día que nos presentaron a los MVPs para dónde iba la estrategia de desarrollo en cuanto a SharePoint se refiere. Estoy presumiendo, pero bueno, bien orgulloso de presumir eso. El punto es de que estamos en la versión 1.11. Aquí te dejo un hipervínculo en la parte inferior, en donde vas a poder ver cómo ha ido evolucionando el SharePoint Framework, desde la versión 1.0 a la 1.11 y qué características han estado introduciéndose
en las distintas versiones. Las características que ahorita vale mucho la pena comentarte son las siguientes. Número uno, que ya se soporta aplicaciones SharePoint Framework en el marketplace de AppSource. O sea, hay un marketplace donde se pueden vender aplicaciones en Microsoft y tus aplicaciones SharePoint Framework ya pueden ser mostradas ahí también. Por eso es que comentaba de que al principio de la sesión de que hay millones y millones de usuarios que pudiesen potencialmente adquirir una aplicación que tú hayas construido, ¿no? También otra de las características que vale mucho la pena mencionar es que el mismo código fuente que usamos para programar un web part de SharePoint Framework se utiliza no nada más sobre SharePoint, sino también sobre otras tecnologías como puede ser Microsoft Teams o en el futuro, muy cercano, también puede ser el mismo cliente de Microsoft Office. Entonces, tanto el Word, el PowerPoint, va a ser capaz de cargar un componente de SharePoint Framework en un panel lateral dentro de esos productos, a lo igual que el Microsoft Teams es capaz de mostrar SharePoint Framework como tab dentro de Teams. Entonces, SharePoint Framework, que seguramente va a cambiar de nombre en el futuro, estamos todavía discutiendo eso, es un componente que nos va a permitir introducir sobre los productos existentes de Microsoft, la mayoría de los más famosos, personalizaciones. Entonces, este dashboard que ahorita te mostré pudiese ser un tab dentro de Microsoft Teams y simplificarle la vida al usuario, darle con 2 clics tener acceso a lo que tiene que tener acceso sin tener que hacer gran cosa. ¿Estamos bien? Ahora, por cuestiones de tiempo, fíjate bien. ¿Cómo configuro mi computadora para poder usar SharePoint Framework? Bien fácil. Es súper fácil. Número uno, tienes que descargar una herramienta llamada Node.js, que vendría siendo el motor de ejecución a nivel desarrollo de lo que programemos. Entonces, Node.js, aquí está el link para el download. Lo voy a hacer así rápido porque tenemos que bajar la versión 10.x y no la versión 14, que es la que ahorita está existiendo y ahorita usamos. O sea, en SharePoint Framework trabaja con la versión 10.x. Entonces, en este link que te puse, tienes que irte a la sección de versiones anteriores, Previous Releases, y dentro de Previous Releases buscar la versión 10.x. Una vez que das clic en la versión 10.x, entonces vas a seleccionar, en este caso, dependiendo de si estás usando Windows o Mac o Linux, en el caso de Windows, un instalador llamado el .msi, la extensión MSI, ese vendría siendo el instalador del Node. Entonces lo descargas y lo ejecutas. No hay nada que hacer más que next, next, finish. Es súper sencillo, siguiente, siguiente y finalizar. Después tienes que descargarte también el editor de código que vayas a querer utilizar. Nosotros recomendamos el Visual Studio Code, herramienta gratuita que se puede instalar en diferentes plataformas, Mac, Linux, Windows. Con estas puedes programar sobre SharePoint Framework. Es un simple editor de código, pero que tiene bastante soporte para simplificar la vida al programador. Y luego hay dos comandos. En el pasado teníamos que escribir más comandos para configurar nuestro ambiente. 2 comandos para poder hacer que puedas empezar a programar con la versión que ahorita mencioné de SharePoint Framework. Número 1, en PowerShell tienes que cargarte una sesión de PowerShell, como lo estoy haciendo en este momento. Tienes que cargar PowerShell como administrador y tienes que definir la política de ejecución a un restricted. Esto hace que tu PowerShell pueda entonces descargar código de internet, ¿verdad? Conectarse a otros sitios usando la web. Entonces, se tiene que correr este comando set execution policy unrestricted y luego este otro llamado npm. Obviamente que debiste de haber instalado primero el Node, el software que ahorita te mencioné, install, y luego la -G que significa global, y vamos a instalar 3 cosas. Uno es Gulp, ahorita te explico qué es rápido. Yo es otra cosa también, y el Microsoft Generator SharePoint. Ok, vamos viendo. Vamos a ver cómo puedo hacerle aquí para pointer pen. Ok, el Gulp. El Gulp es un motor de compilación open source
el cual se va a encargar de empaquetar y compilar el código fuente que tú programes, ¿sí? Así como cuando programas en otras tecnologías y le dabas correr a un programa y que antes de que corría hacía un análisis de las líneas de código que escribiste, el Gulp es exactamente lo mismo. Revisa que lo que hayas programado esté bien y compila o de alguna forma empaqueta las cosas para que puedas entonces correr tu aplicación. Ahora, otro punto. El NPM, esto es súper importante, NPM, significa Node Package Manager. Es un gestor de paquetes de código. En Internet, si tú pones npm.com o .org, no me acuerdo, ahí hay una base de datos de JavaScript Frameworks, una base de datos de códigos JavaScript para lo que quieras. Bueno, no para lo que quieras, para la mayor parte de lo que necesites. Oye, necesito formatear fechas, pues ya hay un framework de JavaScript publicado en NPM que se llama Moment para poder yo trabajar con fechas y poder formatearlas. Quisiera a lo mejor cargar funciones para cálculos financieros, pues ya hay JavaScript frameworks que hacen eso, entonces en NPM vas y los buscas. Entonces, NPM viene como parte de Node. Cuando instalaste Node hace un momento, viene NPM. Entonces aquí le estamos diciendo NPM, Node Package Manager, instala Gulp. Y en ese momento va a ir a NPM y va a descargar ese Gulp, esa tecnología Gulp, que sirve un motor de compilación. Luego tenemos el Joe, que significa Yeoman. Sí, así es, son nombres muy raros, ni modo. Yeoman es un gestor de proyectos. Así cuando tú en Word creas un nuevo fax, por así decirlo, que ya nadie crea fax en estos mundos, pero bueno, cuando creas una nueva currículum usando una plantilla de currículum dentro de Word, eso es Yeoman, es un gestor de plantillas, de proyectos de programación. Entonces, en Yeoman hay una base de datos de plantillas de proyectos que puedes usar. ¿Y qué crees? Hay una plantilla específica para programar y para proyectos SharePoint Framework. Eso es el Microsoft Diagonal Generator SharePoint. Entonces, son tecnologías open source que necesitamos hacer. Con estas dos simples líneas de código, tu computadora Windows 10 ya va a traer lo necesario para programar para SharePoint Framework. Muy bien. Vamos con el siguiente punto. Acto seguido, dentro de PowerShell, pues créate una carpeta, ¿no? O sea, créate una carpeta, en este caso code, y luego créate otra carpeta llamada Hola Mundo, y listo. A ver si es cierto. Si yo me voy y regreso aquí a mi PowerShell, me voy a raíz, creo que tengo por ahí vamos a ver. En tengo la carpeta code, y le voy a dar dir, a ver qué hay dentro. Tengo Hola Mundo, fíjate, ya había hecho esta demostración. Ok, muy bien. Entonces aquí creamos una nueva carpeta, por ejemplo, md Hola 2, cd Hola 2, y ya estamos dentro de la carpeta. Qué barbaridad, esto es lo más complejo que he hecho en mi vida. Y aquí ya puedo yo entonces correr el comando para crear un proyecto SharePoint. Fíjate bien, simplemente se escribe la palabra yo, así es, yo, @Microsoft, /SharePoint, enter. Y esto lo que va a hacer es utilizar la plantilla de proyecto SharePoint Framework de Yeoman que previamente descargamos e instalamos en el slide anterior. Y esta plantilla pues tiene una serie de preguntas para poder generar el código fuente básico de nuestro proyecto junto con cierta configuración. Aquí están las preguntas, mira. Primero nos dice aquí con PowerShell, pues cuál es el nombre de mi solución, le vamos a poner Hola 2. ¿Dónde va a ejecutarse esta solución? Si sobre SharePoint Online o SharePoint 2016 o 19, le vamos a poner que SharePoint Online, que vamos a utilizar la carpeta actual, en este caso la carpeta Hola 2. Nos pregunta, ¿cómo queremos instalar este componente que estamos programando en Office 365? Por ejemplo, a través de un administrador del tenant o de forma individual en cada colección de sitios. Le voy a decir que a través del tenant, esto significa que el webpack que yo construye va a poder ser accesible por cualquier colección de sitios de SharePoint en el tenant específico. Si nuestra aplicación va a consumir APIs del mismo Office 365, aquí le podemos decir que sí o que no. Ahorita le voy a decir que no.
Y luego, ¿te acuerdas cuando te expliqué que con los tipos de cosas que podíamos hacer? Pues aquí está extensiones para hacer un personalizador de columna o un pie de página. Pero yo quiero hacer un web part. Entonces le damos clic en web part. ¿Cuál va a ser el web part? ¿Qué nombre va a tener? Entonces ahí es que te especificamos. Podemos elegir utilizar React, que vendría siendo una tecnología open web para poder programar interfaces de una forma sencilla. Bueno, no es cierto, no es tan sencilla, pero es muy poderosa. Incluso hasta Facebook utiliza esto y otros competidores más. Pero sí que no JavaScript Framework, o sea, no voy a usar ni Angular, no voy a usar React, no voy a usar otros frameworks, voy a usar este. Entonces lo que hace esta cosa es generarte toda la estructura de carpetas y de archivos básicos para empezar a programar sobre SharePoint Framework, para hacer que tu web part ya tenga de forma automática el panel de configuración que ahorita vimos, que yo utilicé para el proyecto ese que les mostré, o tal cual una interfase muy sencilla, muy básica que viene por default en el producto. El punto es de que ahorita sobre mi carpeta Hello 2, Hola 2, se está creando los códigos, se están descargando todos esos paquetes de Node y de NPM que yo necesito y que SharePoint Framework necesita para ejecutarse. Bueno, está sucediendo miles de cosas tras bambalinas. Pero básicamente, en esencia, en el pasado, cuando usábamos Visual Studio, nosotros decimos archivo nuevo proyecto y luego seleccionábamos que es una aplicación Windows o una aplicación web. Y cuando le dábamos OK, ¡pum!, nos cargaba ya el proyecto y con los archivos básicos del proyecto. Estamos haciendo lo mismo, utilizando tecnología open source, utilizando tecnologías web muy recientes que han de saber, muchas personas en el mundo utilizan, muchos programadores que no necesariamente son Microsoft, utilizan. Entonces, pues bueno, ¿qué les digo? ¿Nos esperamos o no nos esperamos? Voy a cargar otra sesión de PowerShell por ahí que tengo para mostrarles otro código. Yo creo que ya terminó. Vamos a ver si ya terminó. Ahí va terminando. Ok, ahí ya terminó, fíjense. Aquí ya se descargó el código, me dice felicidades amigo, se ha generado tu estructura. Si le doy un dir, encontramos varias carpetas. Vamos a ver si es cierto, le voy a dar code. Ese code es lanzar el Visual Studio Code en la carpeta donde estoy ubicado. Entonces eso carga el Visual Studio Code, como vemos aquí, y pues bueno, aquí está mi jerarquía de carpetas. Dentro de esta jerarquía de carpetas hay un montón de archivos que no todos necesariamente los vas a usar, pero básicamente los interpreta el Node y los interpreta las tecnologías subyacentes para poder operar y trabajar en nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí está la versión 1.11 de SharePoint Framework. Aquí se le está diciendo que tenemos esta dependencia. Hay muchas cosas que les pudiera explicar ahorita, pero que no vienen al punto porque nos queremos enfocar en algo muy específico. Dentro de la carpeta SRC, que significa Source, está la carpeta Web Parts. Y dentro de la carpeta Web Parts, ¿qué crees que tenemos? Un código de tipo TypeScript que se llama Hola Web Parts, Hola 2 Web Parts. Y aquí está el código fuente, ya literal del proyecto Web Part que voy a hacer. Entonces aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner demo nada más, voy a salvar el archivo. Como ves, esto es programación. Cuando tú programas en algo, siempre utilizas las funciones para importar, después utilizas las clases, después utilizas... ¿Perdón? No sé, se acopó un audio por ahí. Un segundo. Sí. Bueno. No, dale, sigue. Ok, entonces. Bueno, pues aquí estamos y tenemos un método llamado render que existe dentro de una clase, Hello2, y ahí tenemos código JavaScript, HTML que podemos incluir. Ahora, sí, puedes ir a copiarte el código HTML que quieres y pegarlo aquí tal cual dentro del método render, dentro de esta variable inner HTML. Pero tenemos más que eso. Tenemos la posibilidad de programar dentro del HTML utilizando estos delimitadores de código como el signo de número y la llavecita. Entonces podemos hacer referencia a otros componentes dentro, a otras funciones, etc. Por ejemplo, pudiéramos utilizar el npm, como les dije hace rato, npm install moment, y esto va a irse y descargar un JavaScript framework para gestión de fechas y de formateo de fechas, y lo incrusta dentro de mi proyecto,
Y una vez que lo descargue, yo ya puedo tranquilamente venir acá e importar ese framework que acabo de descargar usando el Node Package Manager. ¿Me explico? Súper sencillo, súper accesible desde la perspectiva de programación. Ahora, cada web part tiene una configuración. Es este archivo llamado JSON. En este archivo, amigos, tenemos una propiedad que es especial. Se llama Supported Host, que significa que soporta este web part. Por default está en SharePoint Web Part, pero ¿qué crees? Aquí podríamos nosotros agregar más supported host. Tenemos Teams tab, o sea, un tab de Microsoft Teams. Entonces lo puedo dar clic aquí y lo que programe en este web part va a ser accesible o lo podemos reusar tanto en SharePoint, en una página, como en Microsoft Teams en un tab. ¿Sí? Bueno, ok, continuamos. Entonces, nosotros una vez que empezamos y programamos, que obviamente no vamos a ver cómo programar aquí, entonces ya usamos algunos comandos de la tecnología Gulp para poder empaquetar lo que programamos, para poder distribuirlo, para poder llevárnoslo a nuestra granja. Ahí está nuestra maestra Rubí diciéndonos, a ver, pon atención, te estoy viendo. Entonces tenemos Gulp Serve. Con este comando nosotros compilamos el proyecto. Vamos a ver si es cierto, mira. Vamos a ir a salvar este proyecto. Aquí, salvar todo. Y luego ponemos gulp serve. Y fíjate lo que va a pasar. Este comando ejecuta esta tecnología de compilación que les comentaba al principio. Y básicamente va a cargarnos sobre nuestra computadora algo que nosotros llamamos Workbench, que es como una página para probar el web part que hemos construido. Y cada cambio que hacemos sobre nuestro código fuente va a estar esta cosa corriendo. Fíjate qué interesante. Ahí está corriendo, está compilando. Imagínate que yo hice un cambio en mi programación, por ejemplo, demo, y le voy a poner otra cosa aquí. Le voy a poner otra cosa. Voy a salvar de vuelta el archivo. Y fíjate lo que va a pasar en el PowerShell aquí tras bambalinas. O sea, voy a salvar el archivo y automáticamente este gestor de compilación sabe que hubo un cambio en los archivos, reconstituye toda la información y vuelve otra vez a compilar para poder probar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el gulp serve. Luego tenemos el comando gulp, el gulp bundle ship y el gulp package solution. Estos últimos dos comandos básicamente empaquetan en un mismo archivo todo lo que hemos programado y generan un archivo para poder nosotros instalarlo dentro de SharePoint. Entonces no lo voy a correr, no es necesario, es muy sencillo lo que ahorita hice, pero en realidad son estos dos comandos que hacen y logran esa capacidad. Y ya para terminar, vamos a irnos aquí a nuestro entorno y me voy a ir se llama Application Catalog. El Application Catalog, muchachos, es un tipo de sitio especial que nosotros creamos en Office 365, en donde podemos alimentarle aquellas personalizaciones que hagamos para SharePoint. Entonces, ese archivo que se generó cuando yo hice el Gulp Solution, aquí le voy a dar clic a Upload y subimos ese archivo. Entonces lo voy a buscar dentro de mi dev, code, hola mundo, y aquí está, mira, se generó una carpeta SharePoint, solución, y aquí hola mundo test, le doy OK, y se sube el archivo y luego se posiciona o se libera para que pueda ser accesible dentro de una página SharePoint. Entonces, una vez que está, vamos a hacer el ejemplo aquí, me voy a ir a una página, aquí Site Contents, y luego dentro de un Site Page, aquí en Site Page, vamos a crear una nueva página, Site Page, está cargando, ok, le vamos a poner demo, y fíjate que aquí está ya este signo de más. Cuando le doy clic al signo de más, el editor de WebPart se muestra. Fíjate, yo aquí tengo este WebPart llamado Dashboard, que es el WebPart que hace rato les mostré, pero también tengo el Hola Mundo, Hello World, aquí está, le doy clic, inserta el WebPart dentro de aquí.
Ahora, yo no programé este lápiz que está aquí a un lado, ya el mismo Joeman, el mismo gestor de paquetes, ya me genera la infraestructura necesaria para que mi código soporte este comportamiento de personalización, comportamiento de configuración de un webpack, ¿sí? Muy sencillo, pero pues bueno, esto es lo que tenemos. Si nos vamos al Microsoft Teams, también podemos cargarlo sobre Teams. ¿Por qué? Porque le pusimos en el código fuente que también Teams puede entonces mostrar como web, como tab, una personalización de SharePoint Framework. Entonces está cargando tranquilamente, me voy aquí a un tab, selecciono el icono del más que está aquí, y por aquí tengo un montón de personalizaciones. Por ejemplo, tengo Leon Welcome, Project Dashboard, todos estos son web parts de SharePoint Framework que termino yo haciendo. A ver si está el Hello World. Aquí está el Hello World Tech, que es el mismo que les acabo de mostrar. Lo selecciono, lo agrego y ahora sí va a aparecer como un componente más que puedo embeber dentro de Microsoft Teams. Miren, aquí está el mismo web part que estuvimos haciendo hace un momento. Entonces cierro la esta y ahí ya está como Microsoft Teams, un nuevo web part que podemos hacer. Entonces por ahí va la situación. Eso es lo que podemos lograr así de básico con SharePoint Framework. Mi objetivo del día de hoy es que conocieras esos comandos y que pudieras instalar tu entorno. No, se ve complejo quizás, pero la verdad no es para un programador no es nada complejo esto. Pues fui yo el día de hoy. Les agradezco su atención.